¿Ya está? Buenas noches, Ruth. Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches, Ruth. Buenas noches, Carmen. Bendiciones a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir el tema de realidades de la nueva vida en Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración. Quiero primeramente compartir y leer en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13, a pesar de que está el texto escrito en el PPT, quiero de todas maneras buscarlo en la Biblia y vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ver algunos puntos de algunas realidades de la nueva vida en Cristo. Amén. Lo que estamos haciendo es estudiar cosas básicas para poder nosotros tener un fundamento doctrinal y un fundamento bíblico en cuanto a nuestra nueva vida en Cristo. Hemos comenzado con temas básicos, vamos a seguir con temas básicos todo el módulo y después, conforme lo que vayan avanzando los módulos, estaremos con temas más fuertes, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Es el texto que tenemos ahí, Colosenses 1:13. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, primeramente estamos aquí, sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, que nos das, Padre mío, la victoria, Señor, sobre toda perturbación del diablo, del maligno, de Satanás que quiere perturbarnos, ¿no, Padre mío, muchas veces nuestra mente, nuestros pensamientos. Te pedimos en este momento, Señor, sabiduría, te pedimos entendimiento, revelación. Queremos aprender cada día más tu palabra, Señor. Queremos aprender cada día más, Señor, lo que tú nos quieres hablar y saber, Señor, de que tú eres un Dios que tiene grandes promesas, grandes bendiciones para tus hijos, Señor. Bendice, Padre mío, a mi hermana Ruth, a mi hermana Carmen y a todos los que estamos, Señor Dios mío, en este discipulado, los que van a entrar también en unos minutos, Señor, estarán entrando, incorporándose. Que todo sea edificación, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor Dios mío. Señor, gracias, Dios mío, porque tú, Señor Dios mío, eres todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oh, Padre mío, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Realidades de la nueva vida en Cristo. Eh, Desde el momento, hermanos, que nosotros venimos al Señor Jesucristo, hermanos, hay ciertas realidades nuevas en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, hay un antes y hay un después. Amén. Hay un antes y un después. La vida en Cristo inicia, hermanos, una vida nueva. Por eso hemos hablado de que la vida en Cristo es el nuevo nacimiento. Cuando la persona, el creyente viene a Cristo, hermanos, inicia una nueva vida. Ya no es una vida carnal, no es una vida es solamente simplemente humana, sino ya es una vida cambiada, una vida transformada. Hay un nuevo propósito, hay nuevos valores, nuevos principios, tenemos un nuevo destino y a veces no somos conscientes de lo que ocurre cuando venimos a Cristo, ¿no? Si nosotros, hermanos, venimos al Señor Jesucristo, pareciera que nada hubiera pasado en nosotros. Pareciera, hermanos, que nada hubiera ocurrido, ¿no? Porque venimos a Cristo y seguimos tan igual como venimos a Cristo, pero no, no es así. Ha ocurrido un gran cambio, ¿no? Ha ocurrido un gran cambio, ¿no? Aunque físicamente, hermanos, estamos igual, ¿no? Espiritualmente, hermanos, ha cambiado mucho. A ver, cuando una persona viene a Jesús, no logra entender la magnitud del cambio que ha tenido, ¿no? No logra entender. Ahora, uno lo va aprendiendo en el camino, en el caminar cristiano, uno va aprendiendo las realidades de la nueva vida en Cristo. Es totalmente diferente una persona que está en Cristo a otra que no está. Ahora, espiritualmente hablando, nuestra posición en Cristo ha cambiado muchísimo a nuestra posición anterior, ¿no? Nuestra posición espiritual y moral ha cambiado bastante, ¿no? Hemos cambiado mucho. Quizás físicamente somos nosotros mismos, ¿no? Nos vemos igual, pero nuestra posición espiritual sí ha tenido un gran cambio. Ahora, viendo las realidades que ahora tenemos en Cristo, podemos enumerar algunas, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos, primeramente, acá en el PPT, en el lado izquierdo de la pantalla, dice lo que una persona es en Cristo, ¿no? Primeramente, hablando de lo que es la condenación. El ser humano sin Cristo, dice la Biblia, ha sido ya condenado, ¿no? Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 1, ¿no? ¿Cuál es la condición espiritual del ser humano que está sin Cristo? La Biblia lo dice. La Biblia dice que el ser humano que está sin Cristo, tiene otra condición, ¿no? Otra condición espiritual. Entonces, el ser humano que está sin Cristo, dice la palabra del Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Ahora, está hablando de una condición espiritual. El ser humano sin Cristo está perdido. El ser humano sin Cristo está condenado. Amén.
Dice en Juan capítulo 3, perdón, dice en Romanos 5:12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Entonces, la condición espiritual del ser humano sin Cristo es una posición de condenación. Toda persona que está caminando en este mundo, ¿no? Y está andando sin Cristo, está condenado, está bajo la condenación eterna del pecado, ¿no? Está bajo la condenación eterna del pecado. Está totalmente extraviado del camino del Señor, ¿no? Eso también lo corrobora Juan capítulo 3 versículo 18, ¿no? Donde dice la palabra del Señor, en Juan 3:18, donde dice que el ser humano ya está condenado por causa del pecado. En Juan 3:18, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, el que en él cree no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Entonces, el ser humano sin Cristo camina por este mundo ignorando su posición, ¿no? De condenación por causa del pecado, porque el pecado ha entrado a todos los hombres han pecado, porque no hay justo, no hay ni un uno. El ser humano, hermanos, que está extraviado, no tiene conciencia de Dios, no tiene búsqueda de Dios, no se despierta y dice, bueno, voy a acercarme al Señor, voy a orar, voy a consagrarme. No, está totalmente perdido, está en tinieblas. Esa es su posición espiritual, está bajo condenación. Toda persona que muere sin Cristo, ¿no? Y que está ahorita sin Cristo, está condenada a una eternidad sin Dios. Amén. Está condenada a una eternidad sin Dios. Entonces, esa es la posición, hermanos, espiritual de una persona que está sin Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a la posición espiritual del creyente, estamos hablando de otra cosa. Dice, ¿cuál es la posición del creyente? Si vemos en el lado derecho de su pantalla, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice nuestra posición en Cristo, ¿no? Sin Cristo, condenados. Con Cristo, ya no estamos en condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Esto vimos el domingo. Entonces, hermanos, no hay condenación, no hay ninguna condenación. Todo el acta de decretos que había contra nosotros, todos los pecados que cometimos, hermanos, antiguamente, antes de venir a Cristo, todo ese legajo de los pecados que teníamos han sido borrados. Les vuelvo a decir, cuando una persona viene a Cristo, viene a Jesucristo, ¿no? Todos los pecados pasados son borrados, todos los pecados son borrados. Esa persona queda justificada, tiene una posición espiritual nueva, perdón, mejor dicho, y moral. Está delante de Dios limpio, está delante de Dios justificado, ¿no? Jesucristo ha sido el sacrificio perfecto y lo ha dejado a esa persona totalmente con un legajo limpio. No hay nada que lo condene. Por eso dice, no hay ninguna condenación. Si los pecados no fueran borrados, habría, ¿no? Habría condenación. Pero cuando dice no hay ninguna condenación, es porque todos los pecados que hubo en el pasado han sido borrados. Amén. Eso, hermanos, es la gran bendición que tenemos. Ahora, estando en Cristo, quizás hemos pecado, Dios nos perdona, ¿no? Dios nos perdona, nos limpia, nos restaura. Amén. Pero todas las cosas y obras que hacemos, hermanos, van a estar delante de Dios en cuando nosotros, hermanos, estemos en el tribunal de Cristo, ¿no? Vamos a ser recompensados lo que hemos hecho para el Señor. Entonces, vemos, hermanos, que en Cristo hay una nueva posición espiritual y moral, ¿no? No hay condenación, nada nos puede condenar, ¿no? No andamos conforme a la carne, sino al Espíritu de Dios. Romanos 8:34 corrobora esta posición. Dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, es el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros. Entonces, el Señor, hermanos, no nos condena, ya no hay condenación, ¿no? Ya estamos en una posición, hermanos, de salvación. Si tenemos que entregar, hermanos, el cuerpo el día de hoy, o la muerte, hermanos, nos tiene que visitar, hermanos, somos libres, ¿ven? Somos libres en el sentido de que ya, hermanos, no estamos bajo condenación, sino, hermanos, si tenemos, hermanos, en esta noche que entregar el cuerpo, hermanos, partiríamos directo, hermanos, a la patria celestial. Amén. Estaríamos directo, hermanos, ingreso, hermanos, al cielo. Amén. A la presencia de Dios, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces, esa es una de las posiciones, hermanos, en la cual, hermanos, nosotros ya tenemos, hermanos, en Cristo, no estamos bajo condenación del pecado. Ahora, otra posición importante, hermanos, en la cual nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta, hermanos, eh, creo que lo adelanté muchísimo, podemos darnos cuenta, hermanos, hermanos, esta posición. Perdón, hermano, disculpe. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están viendo? Sí lo ven, ¿no, hermanos? Eh, en cuanto a otra posición, hermanos, en otro aspecto importante, en cuanto a nuestra nueva posición en Cristo o una realidad en Cristo, es que en nuestra vida no había justicia. Amén. En nuestra vida no había justicia. Nosotros, hermanos, espiritualmente, actualmente, hermanos, somos declarados justos. Amén. Quizás eso no lo entendemos, quizás vamos a decir a cabalidad, pero la posición del creyente, hermanos, es una posición de justicia. Amén. Es una posición de justicia. Esto no era así en nuestra vida anterior. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente, ¿no? Primera de Pedro 3 18 dice, hermanos, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, este, Este, nos damos vamos cuenta de de que en nuestra vida, hermanos, anteriormente, no había una posición de justicia. Éramos declarados, hermanos, eh, injustos, perdón, éramos declarados injustos, ¿no? Éramos injustos. No hay justo, dice Romano 3:10, no hay quien entienda. Esa es la posición del hombre. El hombre, hermanos, no entiende las verdades de Dios, no comprende el llamado del Señor, no practica la justicia, no es justo en este mundo, ¿no? Entonces, no éramos justos, éramos culpables, ¿no? Merecedores del juicio divino, ¿no? Del juicio divino, merecedores, hermanos, de la condenación del pecado, merecedores de estar apartados de Dios por la eternidad. Entonces, hermanos, esa era nuestra posición, eh, sin Cristo. Eso también, hermanos, corrobora 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 dice también lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Entonces, los injustos, hermanos, no van a heredar el reino. Y nosotros, hermanos, fuera de Cristo, éramos declarados injustos. No había justicia. No había justicia en nuestra vida. Por esa condición perdida, por esa condición de pecado, por esa condición extraviada, corrompida que teníamos, hermanos, no había justicia, no practicábamos la justicia. Ahora, no éramos declarados justos por la obra de Cristo tampoco. Entonces estábamos a merced, hermanos, de la muerte eterna. Entonces, hermanos, esa era la posición, hermanos, que nosotros tenemos, que teníamos, hermanos, en Cristo. Ahora, esto cambia, ¿no? Esto cambia. Si tú te pones a pensar, ahora hay una nueva posición en Cristo. Y dice, hermanos, en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, ¿en qué consiste esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en el Cristo, porque no hay diferencia. Entonces, hermanos, 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la oración que es en Cristo Jesús. Ahora, ya no tenemos esa posición de injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo, hermanos, somos declarados justos. Somos declarados justos. Amén. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha justificado. Nosotros éramos culpables, condenados al infierno, condenados a la perdición, condenados eternamente a una vida sin Dios. Amén. Entonces, pero ahora, no como les dije, nosotros, hermanos, por causa de la gracia de Dios, tenemos una nueva posición espiritual, ¿no? Y la posición espiritual, hermanos, está en la palabra, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros ahora somos justos. ¿Te pones a pensar, hermanos, que delante de Dios somos justos? Delante de Dios somos justos. Al depositar la fe en Jesucristo, al depositar nuestra confianza en Dios, al depositar la confianza en el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros, somos declarados justos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice que por la gracia de Dios, el creyente ha sido dotado de ciertas virtudes que no merecía, pero que por la gracia de Cristo ahora hemos heredado. Más por él, dice en 1 Corintios 1:30, dice, más por él, en Cristo, por él, en Cristo estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuál es la posición del creyente delante de Dios? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo lo ve Dios al creyente? ¿Lo ve como un pecador? ¿Lo ve como un perdido? ¿Lo ve como un injusto? ¿Lo ve como alguien que tiene que ser digno de muerte? No, ya la posición cambió. Por la gracia de Cristo dice que Dios nos ve como sabios, nos ve justos, nos ve santos, nos ve redimidos. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra que ha hecho Cristo en la cruz de Calvario, el sacrificio perfecto. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que nuestra posición delante de Dios ha cambiado, ha cambiado. Vivimos una nueva realidad. El creyente, a pesar que pareciera que nada hubiera ocurrido, porque hay personas que se entregan al Señor, dicen, oye, pero nada me ha ocurrido, estoy igualito. ¿No? Pero no se dan cuenta que su posición espiritualmente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado tremendamente. Y nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esto, y nosotros, hermanos, vamos, hermanos, viviendo, hermanos, la vida cristiana, ¿no? Viviendo, hermanos, la vida cristiana, hermanos, cómo el Señor, hermanos, nos va mostrando, hermanos, eh, tantas cosas. Ahora, otro punto importante en la cual tenemos una nueva posición en Cristo. Sin Cristo, dice la Biblia, que estamos destituidos de la gloria de Dios. En el principio, hermanos, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, y creó al hombre y creó a la mujer, ellos estaban en un lugar de comunión con Dios plena, el paraíso. Amén. Sabemos, hermanos, que nuestros padres pecaron. Amén. Adán pecó, Eva pecó, o Eva pecó y Adán pecó, ese es el orden.
y vemos, hermanos, que fueron destituidos de la gloria de Dios. Se rompió la comunión. Amén. La comunión de Dios con el hombre era plena. Dios tenía una comunión plena con el hombre. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, de que esa posición, hermanos, por causa del pecado se rompió, cambió. Amén, cambió. Hermanos, ya fue distinto, fue diferente. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que estábamos instituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 3 versículo 23 dice, hermanos, una cosa muy importante, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, hermanos, que por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esa era nuestra posición sin Cristo, destituidos, sin herencia celestial. No éramos hijos de Dios, solamente éramos criaturas. Amén. Solamente, hermanos, éramos criaturas, ¿no? Solamente éramos parte, hermanos, de esa creación, ¿no? De esa creación que, que hermanos, ¿me están escuchando? Creo que no me están escuchando. ¿Alguno me escucha? Acá la hermana Roma manda un mensaje que dice que no se escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. En antes se fue el audio, pero ya está bien todo. Ya. Todos me están escuchando, ¿no? Mm. Sí. Sí, yo te escucho, José. Entonces se me escucha, ¿no? Sí, Ya, ya. Entonces, como les decía, hay una nueva posición en Cristo. Por ejemplo, ahora actualmente, como les digo en otro punto, es de que estábamos instituidos de la gloria de Dios. En el principio, como les dije, Adán y Eva fueron desechados por causa del pecado. La comunión se rompió. La comunión del hombre en el principio, hermanos, en el paraíso era plena. La Biblia dice que Dios se paseaba en medio del huerto. La comunión, Dios hablaba con Adán sin ningún impedimento. No había un sacrificio que tenía que hacer Adán. La comunión era plena porque todavía la comunión no estaba rota, no había aparecido el pecado. No era necesario una redención. Entonces la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo con Adán era plena, no había limitación. El Señor se paseaba en el huerto, Dios hablaba con Adán, Adán le respondía, entonces no estaba roto esa relación. Entonces estábamos en la gloria de Dios, estábamos, hermanos, como un ser espiritual, ¿no? No había malicia en el hombre era un estado perfecto. Si ustedes, hermanos, se ponen a pensar, antes que el pecado aparezca, el hombre era perfecto. Por eso, hermanos, que a Cristo se le dice el postrer Adán, el postrer Adán. Entonces, ¿por qué postrer Adán? Porque, hermanos, Adán y Cristo eran semejantes antes de la aparición del pecado. Adán era justo. Si la Biblia dice que el hombre era imagen y semejanza de Dios, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios, hermanos, es justo. Entonces, Adán era todo eso. Adán era justo, Adán era santo, Adán era perfecto, Adán era intachable, era irreprensible. No había ni como ninguna malicia en Adán, ¿no? Si ponemos a Adán, hermanos, y ponemos a un bebé a su costado, Adán era más limpio que un bebé. Tú sabes que un bebé, hermanos, a pesar que no tiene gran maldad, vamos a decir, e inocencia, un bebé pega. Un bebé muerde, pega, golpea. ¿Y por qué pega? ¿Por qué muerde? ¿Por qué golpea? ¿Por qué no besa? ¿Por qué no ama? Porque desde ahí ya se ve, hermanos, la inclinación del pecado. Desde ahí se ve la corrupción. El hombre que hereda, hermanos, una inclinación pecaminosa, una inclinación corrompida, aún desde bebé. ¿Por qué hay bebé que golpea? Entonces, porque ahí se está manifestando esa naturaleza pecaminosa, a pesar que es un bebé inocente, ¿no? Pero se manifiesta esa naturaleza corrompida del hombre. Adán no, Adán era perfecto. Entonces, estábamos instituidos en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, estábamos en la gloria de Dios, no estábamos perdón, en la gloria del Señor cuando ya
estábamos sin Cristo. Por eso dice Juan, capítulo 3 versículo 3 dice, ¿no? Eh, el Señor le dice a Nicodemo, ¿no? Este hombre fariseo, le dice, ¿no? Le dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo, te digo, mejor dicho, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces estamos instituyendo la gloria de Dios. Esa era su posición del hombre sin Cristo. Ahora, ¿cuál es la posición del hombre sin Cristo? ¿Cuál es la bendición de la nueva realidad en Cristo? Romanos 8:17. Romanos 8:17, una vez más, hermanos, manifiesta la posición nueva que tenemos en Cristo. Amén. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, pues herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con el Cristo, para que juntamente con el Cristo seamos glorificados. Entonces, hermanos, es verdad, hermanos, que nosotros, hermanos, ahora tenemos una nueva posición, ¿no? Ahora, hermanos, somos herederos. Solamente los padres pueden heredar a sus hijos. Yo no he visto un padre, bueno, sí hay casos, ¿no? Pero en este caso, hermanos, el padre solamente hereda a sus hijos, ¿no? Y todos aquellos que hemos recibido a Cristo somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, ¿no? Tenemos herencia, podemos heredar el reino de Dios, ¿no? Por eso la palabra dice que nos dirá el Señor, bendito de mi Padre, heredad el reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces somos herederos con Cristo, ¿no? Tenemos herencia en los cielos. Esa es la nueva posición en Cristo. Tenemos herencia en los cielos. Eso lo corrobora Hebreos capítulo 11, versículo 16. Dice hermanos Hebreo 11:16, dice la palabra del Señor. eh, pero anhelaban una mejor, esto celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, que eran hombres de Dios, porque les ha preparado una ciudad, les ha preparado un reino. Entonces, hermano, esa es una de las posiciones que tenemos en Cristo. Heredaremos la gloria de Dios. Amén. Eso, hermanos, es importante que nosotros, hermanos, conozcamos, hermanos, las cosas del Señor, las nuevas realidades que tenemos en Cristo. ¿Cuál es otro punto importante de nuestra nueva realidad en Cristo? Es que, hermanos, antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente. Cuando decimos muerte espiritual es que no teníamos vida espiritual, no había comunión con Dios. El hombre sin Cristo no puede tener comunión con Dios, no hay conexión. Cuando el hombre viene a Cristo, el Espíritu de Dios se deposita en el hombre, activa, revive, renace el Espíritu del hombre. Todo hombre, sea sin Cristo o con Cristo, tiene espíritu, pero el espíritu del hombre sin Cristo está muerto. ¿Cuál es su posición espiritual? Efesios 2:1, que está muertos en delitos y pecados. La carne gobierna el pecado, gobierna la maldad, gobierna las inclinaciones pecaminosas, gobierna la naturaleza perdida, el viejo hombre gobierna a ese hombre, lo conduce a pecar, lo conduce a una vida pecaminosa, perdida en el mundo, en los vicios. Está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual, no tiene conciencia de Dios, no quiere buscar a Dios, no lo quiere agradar al Señor, no tiene conciencia, cuando peca no se siente mal, igualito le da el pecado, se siente como si nada ocurriera, vive perdiéndose. ¿Por qué? Está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritual. Mateo 22:32 dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En Cristo, vida espiritual. ¿Por qué amas a Dios ahora? ¿Por qué ahora buscas a Dios? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué quieres aprender la palabra? ¿Por qué cuando pecas te sientes incómodo, te sientes mal, te sientes triste? ¿Por qué? Porque tienes vida espiritual. Es una nueva posición que tienes en Cristo. Tienes vida espiritual. Romanos 6, versículo 13 dice, ¿no? Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, tenemos vida espiritual. La Biblia dice en 1 Pedro 5 que somos como piedras vivas, casas vivas, estamos vivos. Por eso Romanos capítulo 2 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Los sacrificios qué eran? ¿Animales muertos o animales vivos? Eran animales vivos que le daban, que lo mataban, lo asesinaban y la sangre se presentaba, estaban muertos los animales, ¿no? Pero nosotros no somos animales muertos, somos personas vivas, somos un sacrificio vivo, vivo, agradable a Dios, es vuestro culto racional, nuestro culto mental, ¿no? Ya estamos, hermanos, en una vida espiritual. Por eso tienes conciencia, por eso conoces a Dios, conoces el carácter de Dios, quieres buscar al Señor, quieres agradar a Dios, quieres crecer en el Evangelio, quieres afirmarte, quieres santificarte, quieres servir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos vivos espiritualmente. Ese es el único motivo. Estamos vivos espiritualmente, no estamos muertos. Los que están muertos son los que están afuera, sin Cristo, están perdiéndose ahí en el baile, en las necesidades de este mundo, en los vicios y tantas cosas más, ¿no? Entonces, tenemos una nueva posición espiritual, ¿no? En Jesucristo. Ahora, hermanos, si nosotros vemos a otro punto importante, hermanos, podemos entender también de que anteriormente, hermanos, en cuanto a sin Cristo, éramos esclavos del pecado. Amén. Éramos esclavos del pecado. Amén. Éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra posición sin Cristo, esclavos del pecado. El hombre de manera natural no puede vencer el pecado, no puede vencerlo, puede tener buenas intenciones. Hay gente que por momentos escucha las palabras, se emociona, quiere acercarse a Dios, pero no logra acercarse a Dios, sigue con su vida, sigue pecando, sigue en el vicio, está atrapado en pecados sexuales, está atrapado en el alcohol, en la borrachera, en la droga, está atrapado en el en el adulterio, en la fornicación, vive la vida con desenfreno, entonces es esclavo del pecado. Eso dice en Juan 8:34, el Señor Jesucristo dijo esta palabra, ¿no? Que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El hombre no puede romper ese ciclo, esos hábitos pecaminosos, no puede romperlo de manera natural. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Cuál era nuestra posición espiritual sin Cristo? Éramos esclavos del pecado. El pecado nos gobernaba. Romanos 6:17, también lo corrobora ese texto, ¿no? Romanos 6:17 dice que nosotros éramos esclavos del pecado, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, perdón, 6:17, me he equivocado, 6:6, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido el corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces, hermanos, éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra posición espiritual. Ahora no. En Cristo, hermanos, Dios rompe el pecado, Dios nos libera, el Señor nos rompe esa inclinación a pecar y dice que ahora somos siervos de la justicia. Dice en el 6:18, y libertados del pecado, venid a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿somos esclavos del pecado o somos siervos de la justicia? Somos siervos de la justicia. Esa es nuestra posición espiritual en Cristo. Tenemos libertad para vivir una vida en justicia, en santidad, en obediencia a Dios. Tenemos esa voluntad firme. Ya no estamos esclavizados. Y si por ahí de motivo tenemos conflictos con cosas del pecado, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé voluntad, que nos dé decisión. Y el Señor, hermanos, nos va a dar esas armas espirituales, ¿no? Nos va a dar también una voluntad firme, una voluntad firme. Ponte en oración y tu voluntad va a ser, pero una voluntad de acero. Entonces, eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos una nueva posición. Somos siervos de la justicia. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2. Voy a un poquito apurarme porque la hora nos va a ganar. Pero segunda de Corintios, capítulo 2, 3:9 dice, acá está. 3:9 dice, porque si el misterio de condenación fue con la gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Entonces, hermanos, somos siervos de la justicia. Amén. Nuestros miembros dice que presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Ya no presentemos el cuerpo para el pecado, dice Pablo, ¿no? En Romanos 6:13-14. Ustedes lo pueden leer en su casa. Otro punto importante, hermanos, para poder, hermanos,
es que, hermanos, éramos enemigos de Dios. Ahí está el texto, Romanos 5:10, éramos enemigos de Dios en nuestros corazones. Ahora somos amigos de Dios y somos reconciliados con Dios. Bueno, hermanos, quería compartirle este pequeño estudio. Léanlo, le voy a mandar en algún ratito el Word para poder un poquito fortalecer este estudio y que el Señor me los bendiga, hermanos. Y nos vemos el próximo miércoles con otro tema importante. Bendiciones, hermana Ruth, hermana Gaby, hermana Carmen. Lean el PPT y ahorita le mando el tipeo y le mando también las preguntas. Bendiciones. Chao, buenas noches. Chao. Chao.